Hoy vamos a tener el grupo número 2 que se llama, a ver quiénes son, Carmona y Saavedra, grupo, el turboalimentador automotriz, lubricantes automotrices y análisis de laboratorio. ¿Ya están en el aire? Sí, ingeniero, ya estamos. Sí, ingeniero. ¿Y a quién va a arrancar? ¿A quién le pasa la pelota? A mi ingeniero Saavedra. Ya. Ya sos anfitrión, así que podés arrancar. Ya no hay nadie a quien admitir y ya se pasó la hora. Así Listo, que podemos arrancar. Ya. Compartir. Buenas noches, compañero. Buenas noches, ingeniero. Nosotros vamos a hablarles sobre la turboalimentación, lubricantes y análisis de laboratorio automotriz. Yo voy a empezar con la turboalimentación. Para comenzar, vamos a empezar con la introducción, ¿no? Al comienzo de los siglos XX, el doctor Alfred Rucci, ingeniero en jefe, tenía un problema, ¿no? Debido a la disminución de la densidad del aire en los motores aeronáuticos, perdían potencia cuando alcanzaban grandes alturas. Es decir, que a medida que los aviones iban alcanzando cotas más altas, se encontraba con un problema técnico, digamos, ¿no? Y es que los motores perdían mucha potencia al bajar la densidad del aire. A medida que subimos de altitud, el aire contiene menos oxígeno, lo que reduce la capacidad del motor para quemar más combustible. Bueno, luego el ingeniero patentó, hizo un invento que soplaba el aire adentro de los cilindros. A eso lo llamamos turbocompresor, perdón, ¿no? El turbocompresor ha ido logrando un espacio cada vez más importante en el automóvil, pasando a ser un dispositivo para aumentar la potencia y rendimiento de los motores y también a convertirse en un elemento clave en la disminución de las emisiones, ¿no? Bueno, perdón. Pasámonos acá, ¿qué es turbo? Bueno, turbo prácticamente ¿se me escucha, ingeniero? Sí, se oye. Sí, ya, va a disculpar. Un turbocompresor, o también llamado turbo, es un sistema de sobrealimentación, ¿no? Eso se nos tiene que quedar en la mente, ¿no? Es un sistema de sobrealimentación compuesto prácticamente por una turbina, centrífuga y un compresor para comprimir el gas. Es uno de los sistemas más utilizados para sobrealimentar los motores de combustión interna, sobre todo en los motores a diésel. El turbocompresor introduce aire a presión en los cilindros y al disponer de más oxígeno se puede quemar más combustible y por lo tanto conseguir más par. Cuando más grande sea la cámara de combustión, va a ser más la cilindrada. Antiguamente su aplicación se destinaba a grandes motores, la mayoría diésel, de grandes cilindradas o de competición. En la Fórmula 1, puedo decir, ¿no? En la actualidad son utilizados la mayoría de los motores, incluso de baja cilindrada, que buscan reducir el consumo y aumentar la potencia del motor. Es decir, el turbo es un dispositivo o un equipo que nos ayuda a aumentar, que nos ayuda con la potencia del motor.
Bueno, pasamos, ¿no?, al funcionamiento del turbo. El funcionamiento del turbo es muy sencillo para que se pueda realizar, digamos, ¿no? Su funcionamiento incorpora una turbina unida a, bueno, incorpora una turbina y un compresor, ¿no? Que está unida por un eje girando a ambas a la misma velocidad. Como podemos ver acá, a ver, como podemos ver acá, ¿no? Acá tenemos una turbina y un compresor que están unidos a un eje que giran a la misma velocidad. Con más aire entrando entrando a los mismos cilindros del motor. El motor desarrolla un funcionamiento más eficaz, aumenta la potencia y reduce el consumo de las emisiones de los gases. Es decir, ¿no? El turbo está instalado en el turbo está instalado en el sistema de escape del motor entre el colector, como vemos acá, está instalado entre el colector del escape y el tubo de escape. Según salen los gases del motor, se encuentran con la turbina. Como vemos acá, ¿no? Salen los gases y se encuentran con la turbina del escape del turbo, ¿no? ¿Qué hace esto? Los gases que salen de la cámara de combustión hacen girar a la turbina y por ende gira el compresor. Exacto. ¿Ya? Gira la rueda compresora que comprime el aire que entra en el motor. ¿Cuál es ese aire? ¿Cuál es ese? Dígame. El aire que sale del cilindro, de la combustión. A ver, de nuevo. Ya. Como decíamos, ¿no? La salida de los gases de escape mueven una rueda. Ok, sí, ¿qué más? Mueven la rueda y se comprime, ¿no? El aire que entra del motor, que sale del motor, ¿no? Se comprime el aire que sale del motor, ya, ¿y qué más? Ya. En sí, luego se comprime, hace girar la rueda y la rueda que es esta acá, como se ve, y por ende gira el otro, en la sección del compresor hay otra ruedita que gira igual a la misma velocidad. Ya perdón, me chipé, ingeniero. Consiste, la turbina del compresor. Ya chipaba en teringo, estaba hablando macana. A ver, empecemos de nuevo, ¿ya? Ya, en sí, ¿Para qué es el turbo? ¿Para qué sirve el turbo? A ver. El turbo sirve específicamente para aumentar la potencia del motor. Ya, ¿cómo? Rendimiento. Por medio de los gases que salen del cilindro, del motor. ¿Ya? A ver, ¿cómo es eso? Explícanos eso. Sí, en sí consiste el turbo consiste en una turbina y un compresor unidas por un eje soportando por un sistema de cojinete. El turbo es movido por la energía sobrante de los gases de escape que entran a través de la turbina de escape a hacer girar la turbina. Ok. Y salen, ¿cómo? Está bien, digo. Sí, está bien, la turbina allá. Y salen a través del tubo de escape de la temperatura. Y salen a través del tubo de escape. La temperatura alcanza específicamente más o menos unos 900 centígrados. Lo que hace
necesario un uso de materiales resistentes al calor, digamos, ¿no? Es decir, que la turbina tiene que estar hecha, mayormente está hecha de hierro. Ya, no, espera un rato, está... De nuevo, empecemos. Explícanos esa figurita que tenés ahí. Tenés la acá, ¿no? La sección turbina es movida por los gases calientes que salen por el escape, ¿ok? Sí, que salen por el escape, exacto. Ya, ¿qué más? ¿Ya? Que salen por el escape y los gases del escape entran a través de la turbina. ¿Entran a dónde? ¿Entran a dónde? Entran a través de la turbina. ¿Pero a dónde entran? ¿A dónde van? Entran a la turbina y hacen girar, y hacen girar, ¿no? Ok, hacen girar el eje. Ajá, hacen girar el eje y el otro. El eje mueve el compresor. Sí, hacen girar el eje del compresor. Y el compresor, ¿Qué hace el compresor? El compresor comprime el aire que entra del filtro del aire que viene por acá. Pues en esta imagen no está, digamos, acá generalmente tiene el filtro del auto, hace, ¿no? que pase el aire y por ende ahí ya tenemos el oxígeno que se comprime a través de estas caracolas y después sale al intercooler, que donde el intercooler hace que el aire llegue al cilindro en una temperatura fría, es decir, una temperatura ambiente. A ver, primero dijiste que los gases de escape salían y se comprimían en esa ruedita de ahí en la turbina y después entraban al motor. ¿Eso es correcto o cómo es? Salen del cilindro, entran a la turbina, el gas mueve mueve la turbina mueve la turbina y se mueve, ¿no? Es por ende el eje, el de acá, y mueve, y se mueve, ¿no? Ya, y después de eso, ¿dónde se va ese aire, ese gas, ese aire? Bueno, esta ruedita, va la ruedita acá, hace que entre aire del filtro de aire del vehículo para que pueda comprimirse el aire acá adentro por medio de la ruedita, digamos, se comprime el aire. Luego se pasa al intercooler y en el intercooler se enfría, ¿no? el aire. Se enfría el aire para que esté a una temperatura ambiente y pueda volver al cilindro a una temperatura para que pueda hacer una mejor combustión, digamos, ¿no? Ya, está mejor ahora. Primero hablaste macana. A ver, el aire caliente ese que sale del motor y que mueve la turbina, ¿dónde se va? El aire caliente que entra acá a la turbina, el exceso de aire caliente, digamos, bueno, entra a la turbina y de la turbina mueve el eje y el excedente del aire caliente, del aire, se va, ¿no? al caño de escape del vehículo. Ya, ok, bien. A ver, entonces, ahora te pregunto, ¿y a cuántas RPM gira estos aparatos? Estos aparatos giran, pueden llegar de 100 a 150 RPM tranquilamente. La rueda compresora. Ya, a ver, no lo tenés eso ahí, no lo has leído, no lo has mirado.
No, lo saqué, información de Google, bueno, no ahorita, ¿no? O sea, lo que investigué. Más o menos decía de 100 a 240, ingeniero. ¿Ya alguien puede corregirlo? No es así. No, de 100 a 150.000 RPM, perdón. Ah. ¿Sí? Va a disculpar, me confundí. 150.000, ¿estás Sí. seguro? Pero ¿y sabes cuánto es esa velocidad? Sí, ingeniero. Ya, a ver, sigamos. ¿Qué más tenés? Ya. Bueno. Lo que pasa es que, a ver, no has dicho chipao. Ya, a ver, voy a empezar de nuevo, ingeniero, para que se me entienda. ¿Ya? Va a disculpar. Ya, en sí el funcionamiento del turbo consiste en una turbina y en un compresor unidos por un eje soportado por un sistema de cojinetes en el turbo. Es movido por la energía sobrante de los gases de escape. Los gases de escape entran a través de la turbina de escape y hacen girar la turbina. Y salen a través del tubo de escape. La temperatura que alcanza esta turbina mayormente son a los 900 grados centígrados, lo que hace necesario un uso de materiales resistentes. La revolución y el par del motor la revolución y a los cilindros para tener un mejor oxígeno y pueda haber una mejor combustión. Ya, el oxígeno no va a aumentar porque vos estás metiendo aire. El oxígeno es el que hay en el aire nomás. ¿Qué porcentaje de oxígeno hay en el aire? Aquí, por decir algo. Ese dato no lo tengo, ingeniero, la verdad. ¿Y quién tiene ese dato? A ver, nos estamos quedando sin tiempo. A ver, en esta. Vamos a salir, entramos de nuevo y seguimos. ¿Listo? Listo, Todos. ingeniero. No puede admitir a nadie. Vos sigamos con tu exposición. A ver, poner tu lámina. Listo, ingeniero. ¿Se puede ver, no? Ok, a ver. Sí. Bueno, estábamos hablando de que, ¿para qué sirve el turbo? ¿Qué ganamos poniendo un turbo? ¿O qué ganamos con el turbo? Ganamos potencia en el motor, ingeniero. Ya, ¿cómo? ¿Cómo ganamos potencia en el motor? Sí. Sí. Ganamos, ¿no? Potencia en el motor, con porque le vamos a meter más aire. Sí, le metemos más aire y eso nos ayuda, ¿no? A tener más potencia. En sí no tenemos que tener un motor más grande, digamos, ¿no? Ya, pero si le metes aire, el aire solo no hay combustión con el aire puro. No, claro, obviamente que hay que hacer una mezcla con el diésel o la gasolina, digamos, ¿no? O sea, si le pongo turbo, quiere decir que ese motor me va a consumir más gasolina o menos gasolina. Si le pongo turbo, va a consumir más gasolina, ingeniero. Ok, bien. Pero a cambio de eso voy a extraer más potencia, ¿correcto? Es correcto, ingeniero. A cambio de ¿Cuánto eso, voy a extraer? ¿Qué porcentaje más o menos puedo? Entre un 30 y 40%, ingeniero. Ok. Bien. Ahora, ¿cómo? Ya dijimos que el aire se calienta al pasar por el compresor. ¿Por qué se calienta? Porque se va a comprimir, obviamente. Aire comprimido es aire caliente. Sí. Ahí nos explicaste vos que iba por el
por el turbocooler, el enfriador, etcétera, etcétera. Pero no llega a temperatura ambiente tampoco, cuidado con eso, ¿no? Sí, sí, llega a una temperatura aproximadamente, si no me equivoco, ingeniero, entre 20 y 40, algo así. No, mucho más. Mucho más. Ya, a ver, sigamos. ¿Qué más tenés de ahí? Ya. Luego, ¿no? Aparte, para un datito más, ¿no? Que necesitamos tener el aceite que pasa por las rueditas, por el eje, ayuda a enfriar el aire igual. Y eso es el mismo aceite del motor. Anteriormente, bueno, año atrás, digamos. Antiguamente, exactamente. El aceite no era el aceite del motor, era otro aceite, digamos. ¿Sí? Sí, ¿y qué pasó? ¿Por qué lo pusieron del motor? ¿Por qué? Porque se olvidaban de hacerle cambio de aceite. Ya, el tema es así. Vos dijiste que la temperatura que hay ahí en el turbo son 900 grados. Exactamente. Imagínense ustedes, ingenieros, 900 grados que están atacando primero a toda la parte mecánica, a toda la parte metálica, y segundo, está atacando a la lubricación. Imagínense las condiciones críticas en que trabaja ese aparatito llamado turbo, a 900 grados al lado caliente. Imagínense la degradación que sufre el aceite. El aceite se frega cuando excede cierta temperatura, pierde su característica. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que debemos tener muchísimo cuidado con ese tema de la lubricación. Lo mismo, obviamente, con los cojinetes y otros accesorios que lleva el turbo, porque estamos girando a 100.000 revoluciones mínimamente, o alrededor de eso. Imagínense 100.000 RPMs y que tenga 1000 grados aproximadamente. A ver, saquen sus conclusiones y piensen de eso. Listo, ingeniero. Después pasamos a lo que es a los tipos de turbo que tenemos, ¿no? Actualmente. Bueno, hay bastantes, pero los principales los puse acá, que son los turbos de geometría fija y los turbos de geometría variable y los turbos eléctricos. Como dice acá, los turbos de geometría fija son los más básicos. Su estructura es sencilla, ya que apenas incorporan las piezas que envían los gases al interior de la cámara con la caracola de escape. Bueno, es decir, que son también los más económicos y los más fiables. Se han estado utilizando en los motores tanto en diésel como en gasolina. Al no tener piezas móviles, tienen un tiempo de respuesta muy alto, es decir, que tiene un lag, un lag muy elevado, por lo que cuesta mucho que comience a soplar. Luego tenemos los turbos de geometría variable. Los turbos de geometría variable son más eficientes, incorporan
variedad de piezas móviles en la turbina que le permiten adaptarse al rango de revoluciones en el que se trabaja. Es decir, que, bueno, consiste en un turbocompresor que tiene un mecanismo de a la vez, se le dice. A la vez. Sí, a la vez, exacto, que son estos acá que estoy apuntando. ¿Se puede lograr a ver? Sí. Sí, a la vez móviles, que se abren y se cierran, haciendo variedad de velocidades de los gases. Al entrar a la turbina, en función de la carga de esta misma, digamos, ¿no? A menor caudal de los gases de escape, va a haber bajas revoluciones. Si se cierra el paso entre los alaves, provocado que los gases aumenten la velocidad al entrar a la turbina. O sea, cuando los alaves se cierran, ¿no? A mayor caudal, o sea, a altas revoluciones, necesitamos más trasiego, por lo que esto se irá abriendo. Esto nos permitirá tener una presión muy lineal en todos los regímenes de trabajo del turbo. En cualquier motor de diésel, los modelos podemos encontrar con este tipo de turbo, digamos. En la mayoría están con este tipo de turbo, que son los turbos de geometría variable. Luego tenemos lo que es los turbos eléctricos, que la verdad que son no recientes, pero son novedades, ¿no? Y hay que seguir mejorándolo. Siguen el principio básico de los turbos estándar, con la diferencia que no tienen caracola de escape, sino que están solo una caracola de entrada, movida por una zona eléctrica. Este es un concepto, bueno, el turbocompresor eléctrico es un concepto en pleno desarrollo, digamos, que está empezando a establecerse en el mercado, aunque mantiene el concepto básico de las estructuras del turbo. Además, añade un motor eléctrico que es controlado por una unidad de control de motor. Esto nos permitirá alimentar alimentar el retardo, es decir, que tenga un lag casi nulo, digamos, ¿no? Y mejorará la eficiencia en las turbinas bajas, y mejorará la eficiencia en las turbinas a bajas vueltas. Luego tenemos lo que son los sistemas de organizaciones. Aquí, como vemos, tenemos un sistema biturbo secuencial y un biturbo en paralelo. Bueno, el biturbo secuencial, un biturbo secuencial consiste en dos turbos anclados sobre una misma estructura. Cuando el motor llega a una revolución determinada, entra en función de un turbo, y llegado al otro cierto rango de revoluciones, entra en función del segundo turbo. Este sistema permite un rango de potencia más lineal, aunque más limitada, digamos, por su característica secuencial, y su consumo es menor. Luego tenemos lo que son los biturbos paralelos, que en su nombre lo dice todo, ¿no? Biturbo paralelo. Este es un sistema compuesto de dos turbos alcanzado a una misma estructura,
anclados a una misma estructura en la que ambos entran en función a la vez. Esto permite un funcionamiento mejorado del motor en todo su rango de evolución, especialmente en las bajas, así como reduce el tiempo de respuesta y se obtiene una potencia y un par mayor. Bueno, las ventajas, lo que estamos hablando hace rato, ingeniero, ¿no? ¿Cuál era la ventaja de tener un turbo? Nos va a permitir aumentar la potencia en un motor, en un motor existente sin necesidad de hacer un mayor cambio, es decir, sin rediseñar un motor existente, digamos. Utiliza como medio propulsores los gases de escape del motor, lo cual contribuye a rescatar esta energía y a hacer más eficiente el motor en general, digamos. Se agrega poco peso y bulto en un motor, digamos, cuando utilizamos un turbocompresor, lo cual usualmente nos permite encajarlo en un vehículo sin modificaciones extremas, se podría decir, ¿no? También podemos decir que un motor turbo hace menos ruido que un motor atmosférico. De hecho, el turbo actúa como un silenciador complementario. Las presentaciones de un motor turbo son mejores en alta altitud. El turbo proporciona más energía porque la contrapresión del aire enrarecido en la altitud a alta es más fiable, de manera que el motor proporciona casi la misma potencia en una altitud más débil. Bueno, las recomendaciones del mantenimiento y cuidado del turbo, tenemos, ¿no? Un intervalo de cambio de aceite, que es lo que estábamos mencionando, que no podemos tener, que no podemos dejar de cambiar el aceite a su debido tiempo, ¿no? Porque si no, se van enfriando los cojinetes, las bielas y ya, pero se pueden ir rompiendo. Ese cambio de aceite se hace cuando se cambia el aceite del motor. Exactamente. Sí, porque es el mismo ingeniero. El mantenimiento de los sistemas de filtro del aceite igual. También debemos tener un control de la presión del aceite. El mantenimiento del sistema de filtro de aire igual. ¿Qué es lo malo para los turbocompresores? El 90% de todos los fallos que se producen en los turbocompresores se debe a las siguientes causas: penetración de los cuerpos extraños en las turbinas o en los compresores. Es decir, cuando metemos aire a la turbina compresora, se filtra, digamos, por medio, metemos aire y hay el filtro nos ayuda, digamos, a atacar esas basuritas que pueden dañar nuestro turbo de cualquier suciedad, y tenemos que tratar también que no entre que no haya fuga de aceite de los cojinetes, se podría decir, que llegue a las turbinas o a las turbinas, exactamente. El suministro de aceite es poco adecuado, digamos. El suministro de aceite es poco adecuado, bueno, no, después tengo, ingeniero, lo que son unas desventajas un poco de los turbos, ¿no? A ver, ¿cuáles son las desventajas?
las desventajas en los turbocompresores, que hemos hablado de eso, que lo he mencionado, que es el retraso, ¿no? Un poco del lag, ¿no? Que se manifiesta por una respuesta lenta para que el turbo comience a funcionar. La velocidad mínima del motor, es decir, que necesita una velocidad mínima del motor para que funcione el turbo, para que el turbo entre en acción. El motor debe llegar a una velocidad mínima específica que depende del tamaño y forma de la turbina utilizada. Bueno, también investigando un poco, ingeniero, el costo, ¿no?, de instalar un sistema turbo es un poco elevado, ya que usualmente se requiere mano de obra especializada, digamos, y cambios de piezas. Los motores de turbo, bueno, no es en sí, es por eso que a veces cuesta, ¿no?, que los autos no todos llevan, ¿no?, porque tienen un costo elevado, digamos. Y al elevar el costo, se lo piensa uno, ¿no, ingeniero?, en comprar el vehículo, pero es así, ¿no? Es por el costo, por la mano de obra, mayormente, ¿no? Eso sería, ingeniero. De mi parte, el compañero va a seguir con lo que es lubricación, lo que es lubricantes y análisis de laboratorio. Ya, pero primero, a ver, veamos con tus compañeros, a ver, si tienes alguna si pregunta. alguien tiene alguna consulta de Claro. los tubos, porque ese tema es muy importante. Ustedes van a convivir con los turbos. Todas las máquinas con las cuales ustedes van a trabajar, no estamos hablando de automotriz, de auto, y bueno, también de los autos y camiones, pero todos los equipos, compresores, generadores, etcétera, etcétera, todos traen turbo. Y es básicamente eso que hemos visto. Ese es el principio. Esta es una idea solamente, ¿no? Entonces, ustedes van a tener bastante, les va a dar fiebre muchas veces cuando tengan algunos problemitas con los turbos. Los turbos muchas veces dan problemas. ¿Y de dónde salen los problemas? Ustedes ya están viendo ahí. Unos problemas pueden venir de las altas RPM, de las altas temperaturas. Tienen válvulas de alivio, tienen varios sistemas, varios mecanismos, tienen protección. Así que no hablaste de las wastegate. Las wastegate son unas válvulas de alivio que tienen los sistemas turbo. Sí, exacto. Hay una válvula de alivio, ingeniero. Está, ¿no?, entre el que se encuentra bueno, que esa válvula de alivio nos ayuda, ¿no?, cuando hay sale mucho, o sea, cuando está por acá más o menos, antes de entrar a lo que es la turbina compresora, digamos, ¿no? Va la turbina. No lo veo. A ver, ¿podés hacerlo más grande eso y explicarnos dónde va eso? No veo, yo no puedo ni leer, es muy chiquitín tu letra. Bueno, ya, ahora en ingeniero. Vamos a hacerlo uno más grande. Bueno, la válvula de alivio nos sirve para no sobrepasar la presión máxima utilizada. La válvula descarga, ¿no?, los gases que actúa como un limitador, se podría decir, ¿no?, de la presión, haciendo un bypass, digamos, de los gases de escape en la turbina.
Sí es. Exactamente. Ya, ¿qué más tenemos ahí? A ver, nadie te ha entendido nada, o todo el mundo lo entendió todo muy claro, porque nadie pregunta nada. Así que, ¿qué vamos a suponer que lo entendieron todo o que no entendieron nada? A ver, necesito escuchar ahí a las personas que están presentes. ¿Sí? ¿Hay alguna opinión? Ninguna opinión. Si no hay ninguna opinión, sigamos. ¿Qué más tenemos? Sería el otro tema, ingeniero, que es lubricante y análisis de laboratorio automotriz. Vamos, denle entonces. Ya, ese lo va a exponer mi compañero. ¿Vos podés pasarle la pelota o cómo? La verdad es que no sé cómo. Ah, ya. ¿Cómo se llama? René, ya vi. Creo que es ahí, ¿no? Ya listo, ingeniero. René, vos tenés ya para poder compartir la pantalla. Ok. Buenas noches, compañero, buenas noches, ingeniero. Voy a continuar con la presentación del grupo 2. ¿Escucha bien mi voz? Es que tengo un auricular viejito. Ya, ¿se escucha? ¿Se ve mis diapositivas? Sí. Ya, vamos a continuar con el tema, con la presentación de lubricantes automotrices. Ya, el corazón del automóvil es el motor, el cual necesita ser lubricado de la manera correcta para tener un buen funcionamiento. Okay. Ya, perdón, es que primera vez que estoy ocupando el son así. Ya, entonces primero tenemos que saber qué es un lubricante. Es una sustancia que al ser colocada entre dos piezas móviles crea una capa protectora entre ellas que impide el contacto metal con metal, haciendo posible aún su movimiento, estando a altas temperaturas y presiones. Es fundamental para un buen funcionamiento del vehículo. Las funciones que cumple el lubricante, la principal función de un lubricante es proteger al motor, porque crea una película adhesiva entre todos los elementos móviles, disminuyendo la corrosión. Ayuda a controlar también la temperatura, a reducir la fricción entre las piezas. También tiene la función como refrigerante, ya que evita que se eleve la temperatura por fricción. Y también tiene la función del papel como detergente, porque tiene la capacidad de mantener en suspensión todos los residuos que quedan atrapados en el filtro. A ver. Pero aquí algo muy importante es que existe una variedad como pueden ver, una variedad de marcas de aceites, una variedad harta. Así que el lubricante que nosotros elijamos para nuestro automóvil tiene que tener lo más importante, que serían las especificaciones de nuestro motor. Y esas especificaciones las da el fabricante de nuestro motor. Eso es muy importante. Y también ¿Cuál es el mejor aceite de esos? Sería, ingeniero, dependiendo de qué movilidad y para qué se va a usar, digamos. Hay una actualización directa. Se va a cortar el... Ya, entonces salimos
Y volvemos a entrar para que hagas tu exposición, ¿listo? Ok, ingeniero. Y no apareció, pero está muy en silencio. ¿Están mirando novela o qué? No, ingeniero, estamos esperando la exposición del compañero en silencio. Está bueno. Continuando, estaba en esto, estaba diciendo que también es importante hacer un cambio de lubricante periódicamente porque este elemento también se va perdiendo sus propiedades por los cambios de temperatura y también por el desgaste de las piezas metálicas en su funcionamiento. Continuamos con los tipos de aceites lubricantes que pueden haber por su proceso de desarrollo, origen y características. Estas pueden clasificarse en minerales, en sintéticos y en semisintéticos, por lo general. En el caso de los lubricantes, minerales, se elabora directamente de la destilación de petróleo. Se caracteriza por disponer de índices de viscosidad amplios y ser un lubricante inestable ante los cambios de temperatura. Pero antes aquí, como vamos a hablar de viscosidad, vamos a saber primero qué es viscosidad. Viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir. Esta resistencia es provocada por las fuerzas de atracción entre las moléculas del líquido. Se entiende como índice de viscosidad al valor que indica la variación de viscosidad del aceite con la temperatura. En este caso podemos decir que siempre que se caliente un aceite, este se vuelve más fluido. Su viscosidad disminuye. Y por el contrario, sería en el otro, cuando el aceite se someta a temperaturas cada vez más bajas, este se vuelve espeso, entonces su viscosidad aumenta. Vemos acá, lubricantes sintéticos. Se extraen mezclando diferentes tipos de derivados de petróleo y etileno. El índice de viscosidad de este tipo de lubricante es más elevado, por lo que resiste mejor a los cambios de temperatura que los de tipo mineral. Lubricantes semisintéticos. Es el resultado, dice, de mezclar lubricantes minerales y lubricantes sintéticos. Normalmente cuenta con una proporción de entre el 60 y un 80% en aceite mineral, con el restante de la mezcla de los líquidos, de los sintéticos serían. Y también tendremos una clasificación de los tipos de aceite según su viscosidad. Aquí entrarían los aceites que vemos que dicen multigrado, monogrado. Ya vamos a conocer un poco que dice que el aceite multigrado dice que son aquellos capaces de cambiar o modificar su viscosidad de acuerdo a la temperatura en que se encuentre, ya que su funcionamiento no es tan limitado a la temperatura, tiene un tiempo de utilidad más largo. En este caso nos dice que los aceites multigrado tienen un rango de viscosidad en frío y en caliente. Y en el cambio en los aceites monogrado, dice, como su nombre lo indica, es un lubricante con un solo grado de viscosidad. Estos aceites son los que se recomiendan principalmente en aquellos países en los que las temperaturas permanecen más o menos estables a lo largo de todo el año, ya que solo mantienen su grado de viscosidad en unas condiciones limitadas de temperatura ambiente. En este caso solamente tiene un grado de viscosidad, o sea que podemos usarlo mayormente en los países donde la temperatura es constante por ratos. Y estos aceites podemos encontrarlos así en los códigos de los aceites.
los bidones de aceites. Que vamos a estudiarlo más adelante, pero para que vean aquí, los monogrados dice que tienen solamente 1 grado de viscosidad en arranque, en frío o en caliente. En cambio, el multigrado tienen dos viscosidades, un rango entre esas dos limitaciones. Vamos a seguir con... Ingeniero, aquí tengo un video que dura 1 minuto y tiene un poquito de audio. ¿Puedo reproducirlo? Claro, dele. Porque es muy interesante y es directo al grano. Ya, ahí va. La fricción y el desgaste y así mejorar el rendimiento del combustible. Así que el propósito del aceite de motor es enfriar, limpiar y lubricar el motor para mantenerlo en movimiento de manera suave. Miremos de cerca cómo funciona. Un cárter típico de aceite de motor guarda 4/6 cuartos o litros de aceite. Aquí es donde el aceite del motor inicia su ciclo. El motor necesita un aceite con propiedades óptimas de viscosidad para ser dirigido a todas las partes críticas del motor de la manera más rápida y eficiente posible. Tan pronto como la bomba de aceite se encienda, presuriza el aceite del motor y lo pone en movimiento. Pasa por un filtro de aceite para atrapar cualquier impureza que haya recogido en el camino. Rodea el cigüeñal y luego procede a separar y amortiguar todas las partes del motor que necesitan mantenerse lubricadas, lubricando el cojinete de biela, y la parte de abajo del pistón provee el efecto de enfriamiento primario, ayudando a controlar el calor extremo de la combustión de gasolina. Junto con los anillos del pistón, el aceite ayuda a sellar la cámara de combustión, asegurando la máxima potencia al cigüeñal y manteniendo la caja del cigüeñal libre de contaminantes. La lubricación también es vital para el árbol de levas y el tren de válvulas. Estos mantienen con precisión el tiempo necesario para un desempeño superior. Después de que el trabajo está hecho, el aceite fluye de regreso al cárter del aceite para empezar el ciclo de nuevo, manteniendo todo andando de manera limpia, suave y a una óptima temperatura. El diseño de la fricción. Acá era el paso del aceite en el motor. Y podemos ver que es muy importante elegir un buen aceite para nuestro motor, porque no va a facilitar a tener un buen funcionamiento, un óptimo funcionamiento a lo largo de nuestro uso en el auto. La fricción. Pasamos con las clasificaciones del lubricante, que tenemos 3. Los aceites lubricantes para motor dependen en gran manera de su clasificación y estas pueden ser conforme a diferentes normas internacionales, entre las cuales tenemos 3, que serían la SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices, la API, Instituto Americano de Petróleo, el ASEA, Asociación de Constructores Europeos de Automóviles. Son 3 que son las normas internacionales más usadas que hay. Y vamos a ir estudiando una por una, más o menos para poder darnos cuenta cómo leerlo y cómo saber interpretar los códigos cuando vemos los bidones de aceite para comprar un buen aceite para nosotros, para nuestro automóvil. En el caso de las normas SAE, esta institución es la encargada de establecer una clasificación basada en la relación de la viscosidad del aceite con la temperatura a la que está sometido el motor durante su funcionamiento. Se dice que en las normas SAE realiza un estudio, por un lado midiendo la viscosidad en frío a diferentes temperaturas bajo cero, y también por otro lado en caliente a 100 grados centígrados. Y acá tenemos un ejemplo y estas normas podemos verlas así en los bidones de aceite. Dicen SAE, que son de las normas SAE, XW-XX. Que dice que el número que encontrarás delante de W, que el W es invierno,
da la viscosidad en 0 grados. Y el número que está delante, la viscosidad en caliente, funcionando. Tenemos un ejemplo aquí con el SAE 20-50. Podemos ver en estas normas que, como hemos dicho, que tiene una viscosidad en frío, por la W, que significa invierno. Tiene una viscosidad en frío, y también en este lado tenemos que tiene una viscosidad ya cuando el auto está funcionando. También cuanto más pequeño sea el número, aquí en antes de W, será mejor, porque el aceite fluye mejor a baja temperatura. Otro ejemplo sería entonces que un 0W sería mejor que un 10W, porque el motor en el caso va a bombear el aceite mucho más rápido y con más facilidad. Va a haber menos pérdidas mecánicas, va a llegar el aceite a lubricar todas las partes del motor antes, y entonces va a reducir los desgastes del motor. Es importante tener, también podemos decir que es importante tener la viscosidad a alta temperatura, porque nos va a indicar el espesor de la película, como hemos dicho antes, que va a tener nuestro aceite protector. Cuando el motor esté en pleno funcionamiento del aceite. Entonces, podemos decir que si fluye más rápido, tiene poca viscosidad. Y si fluye muy lento, sería lo contrario, que sería muy viscoso. ¿Qué es la viscosidad? ¿Sabemos? ¿Podemos definir? Sería en palabras cosas que serían, que es la resistencia que tienen los líquidos, los fluidos al fluir. Ok. Y tenemos aquí dos gráficas para poder aprender a leer estos códigos en la norma SAE. Y aquí igual pillé esto que lo vi muy interesante. Dice el tiempo de lubricación de un motor. Este es el tiempo que tarda el aceite en llegar al último punto de lubricación en el arranque en frío. Aquí tenemos 3 ejemplos que cumplen en las normas SAE. Como hemos dicho, que aquí tiene una viscosidad en frío, en arranque en frío, de 5. Y esto no, y aquí nos dice que esto no va a tener un tiempo de 8 segundos para que el aceite pueda cubrir todo el sistema del motor. Y aquí en la viscosidad de 10, nos dice que el aceite va a cubrir todo el sistema en 28 segundos. Y en el de 15, 48 segundos. Entonces, esto lo veo muy importante de saber, porque nos dice el tiempo que debemos esperar luego de haber encendido el motor, ya que es el tiempo que se va a esperar para que el aceite protector pueda llegar a cubrir todo el sistema y podamos cuidarlo. Y ya luego nosotros aceleramos y para irnos en el vehículo con más tranquilidad. Y aquí tenemos una gráfica que puede representar, que entra aquí en los aceites multigrado y monogrado, que cumplen con la norma SAE, que nos dice aquí que tiene una viscosidad de 5 en frío, en el encendido, y una viscosidad ya funcionando el motor en 40. Y acá esta gráfica podemos interpretarla que esta viscosidad en 5, en frío, el fluido, el aceite, se puede mantenerse hasta en una temperatura 30 grados es bajo cero. Puede mantenerse, o sea que no se puede diluir mucho, digamos. O sea que se mantiene. Y en el caso de los monogrados, como nos decía, el monogrado tiene solamente 1 grado de viscosidad.
y eso puede ser usado solamente en un estado de temperatura. Sería en invierno o en verano. Así serían las normas SAE. Y aquí tenemos las normas API, que es del Instituto Americano del Petróleo. Esta clasificación es ampliamente utilizada, dice, por todos los fabricantes de aceite lubricante de vehículos, por lo que aparece reflejada en todos los envases de aceite junto con la clasificación SAE. Esta clasificación API divide los aceites lubricantes en 3 series nominadas. En las normas API podemos verlo que pueden clasificarla en 3 series. Una S es para motores a gasolina. La serie C para motores a diésel. Y también hay las mixtas que la podemos ver así en los códigos. Dice API S, que es de gasolina, una letra, y barra diésel, que es la C, y una letra. En este caso, la segunda letra, en las normas API nos dice que la segunda letra nos establece el nivel de calidad en orden alfabético creciente. Entonces, cuanto más alta sea esta segunda letra, mayor calidad tendrá nuestro aceite. Por ejemplo, aquí el API-S, que es de gasolina, la N, que es el nivel más reciente y más alto en cuanto a motores a gasolina. Así sucesivamente, acá la J, que es el más reciente en los motores de diésel. Y acá tenemos, puede conseguir unas tablas de las normas API, que podemos ver acá. Que, como hemos dicho, que las normas API tienen una serie que interpreta la C como para que sean los aceites para motores a combustión de diésel. Y en este caso la S para combustión a gasolina. Y en este caso la segunda letra es nos interpreta la calidad del aceite, lo más nuevo, lo más actualizado que puede llegar a ser. Acá la A, que es el más antiguito, desapareció. Dice que para motores de servicio ligero, desde 1940 hasta 1950. Y así podemos ir viendo que la segunda letra va a ir ascendiendo según a las actualizaciones. Hasta el momento, hasta el 2006, la actualización de los aceites ha llegado hasta la serie J, en el lado de los diésel. Y en la gasolina es lo mismo, la segunda letra es la calidad. Acá, por ejemplo, la F dice que tienen su característica, cada una particular, según van actualizándola, mejorándola. Dice que tiene mejor control de los depósitos y barros, satisface los requisitos de los modelos de 1993 y anteriores. Y en esta tabla, que puede conseguir solamente hasta las actualizaciones hasta el 2010, nos dice que la más actualizada que está es en la calidad N, la actual. Y así, y también acá, igual pues suelen venir con un guión 2, un guión 4 y un guión 4, que eso nos interpreta que va a ser para motores de 2 tiempos, en el caso del 2, en el caso del 4, para motores de 4 tiempos, acá en servicio severo. Eso sería por las normas API. Y tenemos la última norma, que es la norma ASEA, que nos dice que esta clasificación para aceite está basada en las características de funcionamiento de los motores.
y del tipo de servicio que debe prestar cada motor en particular. Es muy utilizada actualmente, por lo que suele aparecer reflejada en todos los envases de aceite junto a las clasificaciones SAE y API. Entonces igual no vamos a encontrar con estos códigos de la ASEA en los bidones que podemos ir a ver cuando vayamos. Esta serie de los aceites lubricantes con las normas ASEA las clasifican en serie A, que es para motores a gasolina, en serie B, para motores a diésel de servicio ligero, en serie C, para motores que cumplen la normativa Euro, serie E, para motores de diésel de servicio pesado. Igual, en este caso, como hemos visto antes, aquí va acompañado una segunda letra, que en este caso nos interpreta en número del 1 al 5, y esto nos indica en orden creciente el nivel de calidad del aceite dentro de la misma serie. Y también a continuación el número, y también suele venir también a continuación el número del año en que fue actualizado esa calidad del aceite. Aquí tenemos unas tablas de las normas ASEA, como hemos dicho que, y también vienen, igual en estas normas ASEA vienen las mixtas, que igual se interpreta así en los códigos. Y como hemos visto que la A es para gasolina, barra B, que es para diésel. En este caso, tenemos la clasificación ASEA para las mixtas, que es para gasolina y diésel ligero. Y como hemos dicho que igual suele venir con un dato de _08, que eso nos dice el año de revisión que fueron actualizadas y vistas esos tipos de actualización para ese aceite. Y tenemos el A5 barra B5, que fue en el año, su revisión en el año 2008. En este caso y aquí podemos ver las características del aceite. En este caso, dice que es aceite de baja viscosidad y baja fricción, que permiten periodos de cambio prolongados. Estos aceites pueden ser no utilizables por algunos motores. Y también acá tenemos en la serie C las tablas para conocer un poco más, porque hay hartísimos datos de todas las series antiguas y nuevas, digamos, y que fueron así actualizándose, mejorando las características de cada aceite. En este caso, la serie C, como hemos dicho antes, es para gasolina. Y acá la revisión del año, que fue en el 2008. Y la segunda letra, como hemos dicho, que es del 1 al 5, y entonces que el 4 sería, en el 2008, llegó a ser una muy buena calidad, casi hasta el último, que es el número 5. También tenemos estas tablas de la serie E, que es para motores de diésel pesado. Y igual cumple la misma interpretación que hemos dicho anteriormente, que es la E, que la segunda letra acompañada de la serie E, que es de diésel, nos dice que el nivel de calidad que tiene. Y eso va aumentándose cada vez cuando saquen más actualizaciones. Y también viene, como hemos dicho, su año de revisión de ese aceite. Tenemos un serie E en 9, que está muy bueno, que es para motores que cumplen con el requerimiento Euro 1. Por ejemplo, intervalos de cambio de aceite significativamente extendidos, válidos para motores en EGR con y sin filtro de partículas, y para motores equipados con sistema de reducción, recomendada para motores con filtro de partículas.
y es así como podemos ver, podemos saber cómo ya, cómo existen los códigos los códigos al comprar nosotros nuestro bidón de aceite lubricante para nuestro automóvil. ¿Qué más tenemos? Ingeniero, en este caso, quería comentarle que no pudimos hacer el estudio del análisis del lubricante. No tenías que hacerlo, pues tenías que ir a un lugar y pedirte una hoja donde exactamente estén los resultados de algún análisis de alguna empresa y listo. Exactamente, es que no pudimos ir a Santa Cruz a hacer eso con mi compañero, nos faltó un poquito más de tiempo para eso. ¿Y de dónde sos vos? ¿No sos de aquí de Santa Cruz? Yo soy de Montero y mi compañero igual vive en una provincia lejana. Güey. Pero en Montero hay varias empresas que hacen análisis. Igual eso, en Montero igual fui a averiguar y no encontré ninguna en Montero. Para por lo menos pagar por eso y para poder tener el análisis, para poder aprender a interpretarlo, según las características que nos dé, ¿no? Bueno, lo estás debiendo, después nos lo presentás, pues eso. Sí, se puede, para que vaya a averiguar bien, tranquilamente. Claro, pues tenés que presentarlo porque no quedar así, sin eso, ¿no? Entonces lo puedo presentar el próximo viernes con más calma. Claro, en 5 minutos lo presentás. Uy, ya, a ver, voy a hacer lo posible. Ya. Yo seré ingeniero por nuestro grupo. Ya, a ver si hay alguna inquietud de algunos colegas tuyos para que algunas preguntas, no sé si tiene alguna consulta. Ya. Diga. Sería su característica para cada motor, ¿no? A ver, explícanos más, pues. Acuérdense que el motor de 2 tiempos lo quema el aceite, ¿no? El aceite que se pone al motor de 2 tiempos se quema junto con el combustible. Normalmente. La verdad no sabría decirle cuál es la diferencia porque existe, como le he dicho, existe una variedad de aceites actualizados que tienen una variedad de características buenas dependiendo a mi motor, ¿no? Dependiendo en cómo está mi motor, sería sacar esa conclusión. Claro, eso tiene que ver mucho con la viscosidad, ¿no? Y con todas las otras características. Acuérdense que, como les decía, el motor de 4 tiempos no lo quema el aceite como el de 2 tiempos. Normalmente los motores de 2 tiempos, el aceite que utilizan es quemado durante la combustión junto con el combustible, o sea que esa es una de las diferencias que tienen, ¿no? ¿Qué más? A ver, otra. A ver, una pregunta. ¿Cuál es mejor, el aceite sintético o el mineral? Son preguntas de examen. ¿Qué? Sintético. ¿Por qué? Porque el aceite sintético, ingeniero, tiene una composición química que, o sea, si no me equivoco, su viscosidad es más duradera. ¿Qué vas a ver? ¿Puedes sacarle esta lámina para verle la cara ahí a los... Ya. Si alguien tiene alguna otra inquietud, él ha dicho que
el aceite sintético es mejor que el mineral. Pero es más caro o más barato. Es más caro el sintético. Y entonces, ¿qué hacemos? Pero igual cumple varias características que nos puede cuidar a nuestro motor, así que lo vale. ¿Y el mineral acaso no tiene? ¿No sirve? Tiene, pero yo creo que el mineral, como fueron los primeros, yo creo que son para los motores más, para los primeros motores, digamos, los modelos antiguos, digamos, los que tienen más kilometrajes y eso. Claro, el mineral es un aceite mejorado, ¿no? Perdón, el sintético. Sintético, ya ya es estudiado en el laboratorio. No, los otros también son estudiados en laboratorio, ¿no? Crea vos, solo que el sintético, por ser más caro, tiene es sintético, ¿no? Tiene muchos elementos químicos fabricados en laboratorio, aditivos y otras vainas, Sí, que obviamente son, tratan de mejorarlo comparado con el mineral. Ingeniero, disculpe, y si no me equivoco, tienen mayor resistencia a la temperatura con respecto al de los minerales, ya que alcanzan mayores temperaturas sin deteriorarse demasiado comparado a los otros. Claro, no muchos, los otros también tienen, hay muchísimas marcas de aceite y entre ellos obviamente tienen diferentes características, ¿no? Puede ser que algunos tengan un rango mayor de temperatura o de degradación a la temperatura. Eso obviamente va ligado al costo, ¿no? Del aceite, que es un poquito mayor, un poquito bastante mayor, ¿no? que el mineral. Entonces, por ejemplo, ahorita un aceite mineral para automóvil dura 5.000 kilómetros. Y los otros, los sintéticos, algunos llegan hasta 7.000. Entonces, la diferencia de precio puede justificar esa diferencia de duración, ¿no? ¿Qué más? A ver, las preguntas para el examen, por ejemplo, ¿se pueden mezclar aceites en un motor? ¿Qué dice Rivero? ¿Valeria es su nombre? Sí, ingeniero, si se puede mezclar, pienso se puede, pero no se debe porque depende de la densidad de cada fluido, si son diferentes no se van a llegar a mezclar adecuadamente y eso puede dañar al motor. Sí, pero no es por la densidad. Lo que pasa es que, digamos, si yo mezclo un aceite monogrado con un multigrado, lo que va a variar es la viscosidad, digamos, porque cada aceite va a depender, digamos, la viscosidad. Yo no puedo hacerlo eso porque lo voy a variar, porque como la viscosidad es la resistencia del fluido, entonces un aceite más que tenga más y un aceite que tenga menos, entonces va a cambiar la composición. Pero si le pongo la misma viscosidad, ¿cuál es el problema? Si ponemos, obviamente, mezclamos dos aceites con la misma viscosidad, no pasaría nada porque no estaremos alterando casi nada, porque son la misma viscosidad. Puedo mezclar un 15WD-40 con un 15WD-40, no afectaría tanto. Claro que si lo optamos por las marcas, obviamente va a variar harto dentro de la composición química por dentro, digamos. A ver, conclusión. ¿Puedo mezclar aceites en mi auto? ¿Sí o no? No. ¿Y por qué? ¿Por qué?
A ver, Yo creo que los que manejan. Yo creo, ingeniero, que sí se puede mezclar siempre y cuando se mantenga la equivalencia de la viscosidad y de la calidad del aceite. No es recomendable hacerlo, pero en caso de una emergencia sí se podría. No, no estamos hablando de emergencia. En emergencia hasta agua me sirve, pues, ¿no? Pero en condiciones normales, digamos, yo puedo ponerle, si mi auto es de 4 litros, puedo ponerle 2 litros de una marca A, perdón, y otro 2 litros de una marca B. Esa es la pregunta. Pregunta de examen. Anotado. Anotado. Pero quiero la respuesta. Vamos a averiguarlo. Ingeniero, es como yo resaltaría la conclusión que dije, que, o sea, si el mismo aceite con la misma viscosidad, digamos, no va a, digamos, no le haría un daño Un ratingo más. Completemos la idea. No se debe mezclar aceites de diferentes marcas. ¿Por qué? A ver, ¿se escucha bien ahí? Sí, ingeniero, ¿se escucha? Ya. No se debe mezclar aceites. Y el motivo principal son los aditivos. Los aditivos son elementos químicos. Y cada fabricante de aceite tiene su tecnología, sus secretos. No podemos mezclar aditivos de una fábrica con los aditivos de la otra fábrica por el sencillo motivo de que cuando se mezclen esos aditivos van a formar gomas, va a formar unas gomitas como chicle dentro del aceite. Claro que no es un bollo de chicle así de esos bazooka que hacen globos, ¿no? Pero va a formar una especie de esas gomitas, esas imperfecciones, y eso va a perjudicar la lubricación. Por tanto, no es conveniente mezclar aceites. Ahora, otro tip, otra pregunta. ¿Alguna consulta de eso? Todo claro, ingeniero. Está claro. Ahora, sí, todo claro. Yo le pregunto, si no, ¿qué puedo hacer cuando, por ejemplo, si se me consumió el aceite por cualquier motivo? Yo estoy en el campo. No. No. Algo más práctico, así. Lo que pasa es que yo necesito que todos los que están ahí ya están aprendiendo a manejar todos. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Es necesario, de nuevo les digo, no es para que salgan a pirañear, ¿no? En auto. Les digo porque ustedes al saber cómo funciona, al escuchar el motor y con estas pequeñas charlas, aunque no son muy completas que digamos, ya van a tener una noción, van a entender mucho mejor la parte mecánica. Cuando, por ejemplo, un aceite, ¿qué ocurre si se pasa de las horas un aceite? ¿Quién puede decirme? A ver, un conductor de eso.
Sí, si era ese aceite para 5.000 horas, por ejemplo, y le dan, por decir, 8.000, el aceite obviamente va a perder sus características de lubricación. ¿Qué va a ocurrir al perder sus características de lubricación? Obviamente la película que hay entre pistón y camisa en la máquina no va a ser lubricada correctamente porque el aceite ya no tiene la viscosidad ni el espesor de la película es el correcto. Por tanto, eso va a hacer que el motor se pueda fundir. Va a alcanzar temperatura y se va a fundir. Así que todo eso entra en juego cuando se pasa del tiempo. Ingeniero, disculpe, yo tengo una curiosidad. Una curiosidad. Cuando, digamos, en un ambiente frío, digamos, póngale La Paz, digamos, ¿tengo que utilizar un aceite más viscoso o menos viscoso? Ya. Es que tu amigo no habló del aceite multigrado. ¿Hablé, ingeniero? Pero no te han entendido entonces. A ver, ¿por qué se llama multigrado? En el caso de multigrado es porque tiene un rango de dos viscosidades, uno en el arranque en frío y el otro en arranque caliente. Ya, más o menos lo que quiere decir un aceite multigrado es que se va a comportar como un aceite viscoso cuando se necesite que sea viscoso y poco viscoso cuando se necesite que sea poco viscoso. No sé si me entienden. Se va a comportar de dos maneras ese aceite. Aquí en el oriente, por decir, cuando esté muy caliente, ese aceite no se va a poner tan delgado como podría ser debido a la alta temperatura. Y en el altiplano, debido al frío, por decir algo, el aceite no se va a poner muy viscoso por el exceso de frío, va a mantener su cierta viscosidad. No sé si me entendió el que preguntó más o menos cuál es la idea. Ya me resolvió mi inquietud. Es como un 110-220, ¿no? Un transformer, pero no de los que ustedes conocen, ¿no? Quiere decir que puede funcionar en frío y puede funcionar en calor, ¿ok? En temperaturas exceso, quiero decir. Porque hay otra cosa en el altiplano, por ejemplo, algunos aceites tienen anticongelante. Impide que el aceite se llegue a poner muy, muy duro, ¿no? Muy, muy viscoso, por tanto. Esa es parte de los multigrados, ¿no? Y ustedes han visto que en Oruro, qué sé yo, donde haga más frío, el combustible se llega a congelar el diésel. Por tanto, los motores allá tienen obviamente un sistema de calentamiento para los arranques en frío. O sea, cuando hace mucho frío, tiene un calentador de aceite y un calentador del combustible también que entra en las cámaras, ¿no? Hablamos ya de las bujías incandescentes. Y las otras son resistencias eléctricas que calientan el aceite. Tiene ahí un calentador. ¿Qué más? ¿Qué más? No hay más preguntas. Ahí el bloque femenino no está más pensando en el viernes, creo, ¿no? No, ingeniero, estamos tomando atención a las dudas que nos está resolviendo. Bueno, más dudas, ¿alguna más? Por ejemplo, a ver. ¿Puedo preguntar, digamos, al compañero cuáles son las normas
que entran en el tema de los aceites y por qué fueron creadas? O sea, ¿cuál fue su finalidad? Claro, adelante. Adelante. Como hemos nombrado las normas, hay tres, ¿no? Las ACA, las CA y las, ¿cómo se llama el otro? Son tres normas en el cual yo creo que fueron creadas para poder ordenar todas las actualizaciones de los motores cuando van evolucionando, digamos, mientras van mejorándose. Sería eso mi comentario. Claro, hay un sistema de normas, ¿no? Que ya las nombró él y las mostró. Ahora, de nuevo yo les pregunto, a ver, ¿cuál es el mejor aceite? Si ustedes tienen un auto, ¿cuál sería el mejor aceite que usarían? Obviamente el mejor aceite que pueden usar ustedes va a ser el que recomiende el fabricante, como ya dijo tu compañero. El fabricante dice, use este aceite con estas propiedades. Ese es el adecuado. Si le cambian aceite, no, él no da la marca. Normalmente no dan la marca porque hay 800 marcas de aceite que son excelentes, ¿no? Entonces, cualquiera de esos aceites que cumpla las especificaciones, seguro que va a funcionar muy bien. Sin descartar que algunos pueden ser mejores que otros, pero si tiene las especificaciones va a funcionar bien. ¿Qué más? Ingeniero, disculpe, para los motores a gas, ¿qué aceite se recomendaría utilizar? Hay un aceite especial para gas, pero el otro funciona perfectamente también. El otro aceite. En la próxima clase es la clase de los motores a gas. Y ahí le vamos a dar la boca a estos tus compañeros que nos indiquen las diferencias entre los dos aceites para gas y para líquido. Ahora, bueno, es para la próxima clase. ¿Cuál es la diferencia en la combustión, digamos, de un cilindro que queme gas con un cilindro que queme gasolina? Por ahí viene el tema del aceite lubricante también, que lo vamos a dejar pendiente. Que lo estudien tus compañeros, que nos presenten esa alternativa del aceite, de los aceites para diferencia entre motores a gas y a gasolina o a diésel. ¿Algo más? Nadie tiene nada más, entonces por ahí lo dejamos. Vamos a hacer viernes soltero. ¿Listo? Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.